¿Qué tal, chicos? En el tutorial de hoy vamos a ver un ejercicio con respecto al tema de respuesta de frecuencia. Vamos a tratar de revisar un ejercicio completo para tratar de resolver todas sus dudas o inquietudes con respecto a este tema. Entonces, tenemos el siguiente ejercicio. Para el circuito adjunto, determinar los parámetros H y E para Q1 y Q2 respectivamente, hallar todas las frecuencias de corte en forma simbólica, es decir, simplemente expresadas, y realizar la gráfica de Bode de ganancia de voltaje en magnitud, indicando los puntos de manera simbólica, es decir que tampoco debemos calcular. Bueno, para lo que es análisis en respuesta de frecuencia de transistores, lo primero que debemos hacer siempre es confirmar o determinar en qué zona se encuentran trabajando nuestros transistores o cómo está trabajando el circuito. Si los transistores no estuvieran trabajando en zona lineal, ya sea en corto, saturación, pues el análisis en alta frecuencia pues no se lo podrá realizar. Entonces lo primero y lo más importante es hacer el análisis en DC. También porque es importante para este ejercicio, porque el primer literal nos pide determinar los parámetros H y E. Sabemos que H y E es igual a 26 milivoltios dividido para la corriente de base de operación de dicho transistor. Entonces, sí o sí debemos calcular nuestro punto de operación, bueno, nuestra I de base, o hacer análisis en DC para el circuito. Bueno, entonces comenzamos. Tenemos en análisis en DC, los capacitores se abren y nos quedarían únicamente estos dos circuitos, dos configuraciones súper básicas, esto de aquí y esta configuración de acá. ¿Sí? Entonces vamos para el primer transistor, para Q1. Entonces en este tipo de configuración lo que tenemos que hacer es un Thevenin para poder analizar más fácil, más rápido. ¿Sí? Hacemos un Thevenin a partir de aquí y eso se va a convertir en un equivalente. Vamos a tener algo de esta forma, se volvería algo así. Y ya nos queda únicamente esto. Ya no tenemos esa configuración de ahí. Esta configuración es mucho más sencilla de entender. Entonces, para este análisis, entonces aquí hacemos el voltaje de Thevenin. Este voltaje de Thevenin aquí va a ser igual al divisor de voltaje V2 que multiplica a R6 sobre R5 más R6. Esto aquí nos da como resultado 4 voltios. Calculamos R de Thevenin, que es R5 en paralelo con R6, es decir, la resistencia equivalente vista desde este punto, lo cual nos da 8 kiloohmios. Una vez que ya tenemos eso, pues podemos calcular nuestra corriente de base. Entonces, nuestra corriente de base podemos recorrer directamente esta malla, ¿sí? Y sabemos que, no, que va a ser la diferencia entre la suma de todos los potenciales dividido para la resistencia equivalente vista desde la corriente de base. Si lo hacemos paso a paso, pues vamos a tener voltaje de Thevenin menos I de base multiplicado por R de Thevenin menos voltaje base emisor menos I de emisor que multiplica ¿a quién? A la R de emisor, en este caso es R7. Y esto igual a 0. Nosotros sabemos que I de emisor es igual a beta más 1 veces I de base. Entonces ahí lo podemos agrupar y podemos despejar. I de base nos va a quedar voltaje de Thevenin menos voltaje base emisor dividido para R de Thevenin más beta más 1 que multiplica a R7. ¿Sí? Dándonos como resultado esto de aquí, bueno, pues nos da 15.72 microamperios. Bueno, yo con esto podría calcular H y E. Ya dijimos que H y E era 26 milivoltios
dividido para I de base. Sin embargo, primero debemos demostrar que nuestro transistor está trabajando en zona lineal. ¿Cómo determinamos eso? Pues el voltaje colector emisor, en este caso, debe ser mayor que cero. Entonces aquí determinamos voltaje colector emisor mayor que cero en este caso, ya que no nos dan voltaje colector emisor de saturación. Si nos dieran el voltaje colector emisor de saturación, pues el voltaje colector emisor debe ser mayor que dicho valor. Entonces, recorriendo esa malla, nos quedaría que B2 menos, aquí tenemos I de colector, que multiplica a R1 menos voltaje colector emisor menos, en este caso I emisor, multiplicado por R7. Esto igual a 0. Como nos interesa el voltaje colector emisor, lo despejamos. Entonces, voltaje colector emisor pasa a la derecha a sumar, y aquí nos quedaría B2 menos I de colector. No tenemos I de colector, pero sí tenemos I de base. Entonces, I de base, I de colector es beta veces I de base por R1 menos I de emisor es beta más 1 veces I de base multiplicado por R7. De esta forma, nuestro voltaje de colector emisor nos queda 10.54 voltios. ¿Sí? Como voltaje colector emisor es mayor que 0, entonces está trabajando en zona lineal. Y con eso ya podemos determinar el valor de HIE. Es decir, que HIE 1 igual a 26 milivoltios dividido para I de base, que es 15.72 microamperios. Esto nos queda 1.65 kiloohmios. El mismo análisis nos va a tocar hacerlo con Q2. Entonces ponemos acá Q2. Y ya Q2 ya no tendríamos este equivalente, sino que tendríamos otro. Tendríamos a este circuito al circuito de aquí a la derecha. Ahora en este circuito, bueno, pues aquí vemos ya no es la misma configuración. Podemos empezar a trazar corrientes. Este capacitor se encuentra abierto, entonces aquí vamos a tener I de base. Aquí vamos a tener I de colector. Entonces aquí en este ramal vamos a tener una corriente que va a ser igual a I de base más I de colector. Y acá abajo pues tenemos I de emisor. En este caso, esta I de base más I de colector podríamos decir que es igual o tiene el mismo valor. O sea, no es la misma corriente, pero sí tiene el mismo valor de I de emisor. ¿Sí? Entonces hacemos nuestra malla para poder calcular el voltaje en la corriente de base. Entonces recorremos la malla por aquí, venimos por acá y nos vamos por ese sentido. Siempre recorremos por la base y por el emisor. Con lo cual obtendremos, a ver, B2 menos I de emisor, voy a poner I de emisor por R9, no es la I de emisor, pero tiene el mismo valor. I de emisor por R9 menos I de base que multiplica a R8. Menos voltaje base emisor. Y esto igual a 0 ya que no hay resistencia o caída de potencial aquí en el emisor. Entonces, este I de emisor ya sabemos a qué es igual con respecto a la base. Esto de aquí es beta más 1 multiplicado por I de base. Entonces despejamos nuestra I de base, nos va a quedar algo parecido. Nos va a quedar B2 menos voltaje base emisor dividido para, en este caso, R8 más beta más 1 veces R9. Y ese va a ser nuestro valor. ¿Cuánto sale esto? Bueno, pues el valor es 31.95 microamperios.
31.5 microamperios. Y nuevamente ya tenemos que calcular o determinar si es que nuestro transistor se encuentra amplificando efectivamente. Entonces, como vemos eso, nuevamente hacemos una malla que pase por colector y emisor. Entonces, esa malla sería algo así, ¿verdad? Entonces, con esa malla tendríamos B2 menos I de emisor que multiplica a R9 menos voltaje colector emisor menos, bueno, pues ya nada más porque ya no tenemos caída potencial en el emisor. Por lo tanto, nuestro voltaje de colector emisor va a ser B2 menos beta más un veces I de base por R9, lo cual nos deja que el voltaje colector emisor es igual a 7.08 voltios. Entonces, una vez que ya tenemos esto de aquí, vemos que este voltaje colector emisor es mayor que cero, ya que no tenemos voltaje de colector emisor de saturación, lo cual implica que se encuentra en zona lineal Q2. Y ya sabiendo que está en zona lineal, pues efectivamente podemos proceder a calcular HIE 2, que va a ser 26 milivoltios dividido para la corriente de base, en este caso 31.95 microamperios. Quedándonos esto 813.77 ohmios. ¿Ya? Y con eso determinamos el primer literal. Entonces, tenemos aquí, ya ha respondido nuestro primer literal. ¿Qué procedemos? Eh, Ahora nos toca hallar todas las frecuencias de corte en forma simbólica, es decir, hay que determinar, ya tenemos esto, hay que determinar las frecuencias de corte en baja y las frecuencias de corte en alta. Cuando nos dice de manera simbólica, pues únicamente se refiere a que no calculemos los valores, normalmente solo tenemos que dejar expresado. Entonces, vamos a borrar esto de aquí y ya. Bueno, se borró eso. Entonces, una vez que tenemos eso, necesitamos hacer el análisis de todas las frecuencias. Pueden empezar por baja, luego media, luego en alta. Yo en lo particular siempre sugiero empezar por media, porque en banda media se calcula la ganancia máxima y se calculan las ganancias de Miller necesarias en caso de que se requieran tanto para alta frecuencia como para banda media misma. Entonces, nos vamos a banda media, dividimos, hacemos el análisis en banda media. Entonces, ¿qué ocurre en banda media? En banda media únicamente los capacitores que tenemos, recordando que los capacitores son los que nos dan las frecuencias de corte, todos los capacitores que se encuentran aquí eh, van a estar cerrados, van a estar en corto. Y las fuentes, como ya estamos haciendo un análisis en alterna, todo lo que sea DC, fuentes de corriente se hace en circuito abierto y fuentes de voltaje se hacen en corto. Entonces nos vamos a hacer. Para la banda media, el equivalente en banda media, ¿ah? Tenemos una fuente de voltaje V1 que ingresa aquí. Después de este V1, pues no tenemos resistencia, seguimos el cableado. Tenemos un capacitor que se encuentra en corto. Y luego de ese capacitor, pues ahora tendremos esto de aquí que está a tierra. Si esto está a tierra, todos estos puntos están a tierra. Es decir, que R6 va a estar en paralelo con R5. Entonces yo puedo poner directamente aquí dicha resistencia.
vamos a tener a R5 en paralelo con R6. Luego de eso aquí tenemos a la base. Entonces como tenemos la base aquí, lo voy a poner con otro color, hacemos el equivalente en alterna de un transistor BJT. En este caso, ¿cuál es? Tenemos, aquí va la base, tenemos el HIE, aquí tenemos al emisor, que va para abajo, y aquí tenemos el colector, que se representa como eh, una fuente de voltaje dependiente de la corriente, controlada por corriente. Aquí tenemos a nuestra corriente de base, tenemos HIE 1, acá tenemos HFE por I de base, y aquí debemos ver la dirección de la corriente, ya sea un canal PN, ya sea un transistor PNP o un NPN. En este caso, como corriente va para arriba, corriente va para abajo, tenemos esta corriente así. Y este sería nuestro equivalente para ese transistor. Continuamos haciendo la graficación, entonces este emisor pues se va a esta resistencia de aquí, que es R7. Después de este R7, que eh, tenemos que en colector viene R1. Entonces, tenemos esto de aquí, resistencia R1 porque se fue a tierra. Tenemos un capacitor que está cerrado. Y aquí tenemos algo interesante, tenemos una retroalimentación entre la base y el colector. Esto de aquí lo vimos en principios de electrónica, esto es teorema de Miller. Entonces, bueno, vamos a hacer de nuevo el equivalente aquí para el transistor BJT, nuevamente, para Q2. Entonces tenemos resistencia, emisor y tenemos colector, fuente de corriente. Va para abajo, HIE2, y aquí tenemos, aquí va a poner I de base 1 e I de base 2. Vamos a tener HFE multiplicado por I de base 2. Por I de base 2. Entonces tenemos nuestro equivalente y aquí ponemos las componentes. Aquí antes de HIE2, ¿qué ocurre? Estamos en la base, tiene retroalimentado una resistencia aquí. La voy a dejar así por ahora. La voy a dejar así. Y bueno, pues aquí tenemos esta resistencia que se llama R8. Y continuamos con el dibujo. Entonces aquí vamos a tener, en el emisor no tenemos a nada, lo mandamos a tierra. Y acá tenemos a B2. Bueno, a R9. Tenemos a R9. R9. Tenemos un capacitor que se encuentra cerrado. Y tenemos finalmente a nuestra RL, en donde se define nuestro voltaje de salida. ¿Sí? Y ese sería nuestro equivalente. Entonces, de este equivalente, este R8 nos complica un poco el análisis de forma como están conectadas. Entonces, tenemos que hacer Miller para poder separarlo en dos resistencias. Recordemos que Miller lo que hace es, si tenemos una caja, una ganancia, un sistema, una entrada y una impedancia de retroalimentación, V1, V2, lo podemos convertir en algo así. Simplemente se desaparece de esta forma. ¿Sí? Y obtenemos bueno, en este caso, dos resistencias que se van a encontrar en paralelo o van a estar aquí. Y nos vamos a quedar con una resistencia que va a ser resistencia de Miller de entrada y aquí vamos a tener una que va a ser resistencia de Miller de salida.
Deben percatarse muy bien dónde las ubican, porque dense cuenta que yo las pongo después del capacitor y antes del capacitor, porque así es como se encontrarían ubicadas en caso de que los capacitores se abran. Si yo lo ubico acá, si el capacitor se abre, la voy a dejar del lado izquierdo, y eso sería un error. Entonces así se destruye esa R de feedback, y ya no la considero. Entonces aquí ya le voy a poner una X. Ahora, recordemos que para esto de aquí, la ganancia vamos a tener lo que llamamos ganancia de Miller, que nos va a servir para calcular las resistencias de Miller, tanto de entrada como de salida, incluso para las capacitancias de Miller, para hacer en alta frecuencia. Si nos damos cuenta, la ganancia que se usa es en la entrada que estemos usando y a la salida que estemos usando. No es de todo el circuito, es únicamente entre los dos puntos que nosotros estamos tomando. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tenemos que considerar. Vamos escribiendo las fórmulas para calcular o determinar el valor de las resistencias de Miller. Entonces, la resistencia de Miller de entrada va a ser igual a R de feedback o a la R de retroalimentación, es decir, a R8, dividido para 1 menos la ganancia de Miller. Y RMO, que va a ser igual a R8 sobre 1 menos 1 sobre la ganancia de Miller. Entonces, una forma de calcularlo, la ganancia de Miller sería asumiendo que esto de aquí ya se desapareció y determinando los voltajes en estos puntos con los Miller en esta misma configuración. Pero ahí vamos a tener que la ganancia de Miller va a ser una función de, de las resistencias y las resistencias dependen de Miller, es decir que vamos a tener que es una función de sí misma. Entonces, nos tocaría hacer una aproximación o en su defecto, nos tocaría despejar toda esa expresión. El otro método en lo que podemos hacer es utilizar, calcular el Miller por método de corrientes. Entonces, por método de corrientes, vamos a hacerlo. Entonces, sabemos ya que todo este potencial se llama VO, sabemos que este potencial de aquí se llama V1. Vamos a nombrar un potencial en un punto cualquiera, llamémoslo Vx, en este caso, aquí que no tenemos nombrado nada. Entonces Vx va a ser todo este nodo. Si nosotros calculamos por corrientes, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tener aquí una I de colector en este nodo, aquí asumiendo que está conectado. Vamos a tener la I del colector. Vamos a tener una I que viene desde acá, que tiene ese sentido, la vamos a llamar IO, y una corriente por este ramal que la vamos a llamar IF, I de feedback. Entonces, con eso de ahí vamos a calcular nuestra ganancia. La ganancia que debemos calcular, la ganancia de Miller, va a ser igual a ¿qué? Esa ganancia de Miller va a ser igual a BO, porque es este punto, a la salida, dividido para BX, que es dicha entrada de donde existe la retroalimentación. Entonces, en sí debemos hallar esta expresión. Con el método de corrientes tenemos, hacemos en este nodo, vemos que IO es igual a ¿quién? A IC más IL, digo IF, a la corriente de feedback. ¿A qué es igual IO? Bueno, pues si nosotros tenemos aquí este potencial, nosotros podemos decir que aquí tenemos VO y tenemos una resistencia o una impedancia equivalente. Si aquí está marcado VO en este sentido, eh, deberíamos tener una corriente que vaya en este sentido. Como IO la estamos marcando en sentido contrario, simplemente ponemos negativo a nuestra expresión. Es decir, que va a ser menos VO dividido para la resistencia equivalente, que sería RG en paralelo con RL.
no tomamos en cuenta RMO porque esto recién aparece después de hacer el Miller. Entonces nos queda RL en paralelo con R9. ¿Y esto es igual a quién? A I de colector. Este I de colector es este HFE por I de base 2. Sin embargo, si lo dejamos en términos de I de base 2, no lo encontramos en términos de BX. Entonces vamos viendo primero a IF. IF, digo, perdón. Entonces vamos viendo primero del lado izquierdo. Entonces vamos a tener HFE que multiplica a I de base 2, pero I de base 2 es la corriente que viene en este punto. Si nosotros tomamos ese punto, vamos a tener aquí BX, tenemos resistencias para la izquierda, pero también tenemos una resistencia a la derecha. Y justamente por aquí atraviesa IB2. Entonces IB2 podemos decir que va a ser igual a ¿quién? A BX dividido para esa resistencia, en este caso HIE2. ¿Ya? Y finalmente tenemos IF. IF no va a ser otra cosa que la diferencia de potencial en estos dos puntos. Tenemos una resistencia, tenemos BX, tenemos BO, corriente en este sentido, diferencia de potencial dividido para la resistencia. Entonces tenemos BO menos BX dividido para R8. ¿Sí? Ya con eso de ahí podemos despejar. Despejamos toda la izquierda con BO. Este BO pasa un negativo, saco factor común menos BO. Me queda 1 sobre RL paralelo con R9 más 1 sobre R8. Esto es igual a, dejamos BX de este lado y me queda HFE dividido para HIE2 menos 1 sobre R8. Como lo que yo busco es BO sobre BX, esta BX pasa a dividir y esto pasa a dividir al otro lado. Nos queda que BO sobre BX es igual a menos, bueno, con este menos aquí podemos cambiar, alternar estos valores y nos quedaría 1 sobre R8 menos HFE sobre HIE2. Y todo esto dividido para 1 sobre RL en paralelo con R9 más 1 sobre R8. Y esa va a ser nuestra ganancia de 1000. Eh, con esos valores vamos a evaluar para la resistencia de Miller de entrada y de salida. Como el ejercicio nos dice solo de manera simbólica, únicamente lo vamos a dejar expresado ahí. No vamos a calcular numéricamente. Entonces, una vez que ya tengo eso, ya puedo eliminar a este R8. Y ya considero todo como si ya fuera, tenemos aquí. Entonces ya estamos ahí, tenemos nuestro circuito. Ahora calculamos la ganancia de voltaje total en banda media, sabiendo que esta ganancia es la ganancia máxima del sistema. Recordando que la gráfica de Bode va a ser algo así. Y la banda media es en esta parte de aquí, donde tenemos el valor máximo. Por tanto, ¿a qué es igual este valor máximo? Bueno, entonces vamos a ver. Ganancia máxima es igual a ¿quién? Sabemos que la ganancia es BO sobre B1, salida versus entrada. Sin embargo, hacer BO sobre B1 directamente es un poco complicado, así que lo vamos a hacer por partes. Vamos a hacer primero ABO sobre BX y luego haremos ABX sobre B1. A final de cuentas es lo mismo. Esto de aquí se simplifica y nos queda BO sobre B1. Solo que es mucho más sencillo trabajarlo así. Entonces vamos viendo. BO, ¿a qué es igual? BO está del lado derecho. Entonces este BO, si yo quiero saber cuánto vale ese BO, yo lo puedo hacer en términos de esta corriente.
Porque voy a tener algo así. Voy a tener que aquí viene, en esta dirección viene esa I, que la voy a llamar I de colector, y todo esto de acá se vuelve una resistencia equivalente. Entonces, PO va a ser igual a ¿qué? Si esta corriente atraviesa en este sentido, se polariza en sentido inverso. Entonces sería menos esa corriente que es HFE multiplicada por I de base 2, o lo voy a poner al revés, menos I de base 2 multiplicado por HFE, y esto multiplicado por la resistencia equivalente. En este caso es R9 en paralelo con RMO en paralelo con RL. Y eso ahí lo dividimos para BX. BX, ¿dónde lo encontramos? Lo encontramos aquí. Yo podría decir o calcular ese BX de manera similar con esta corriente de aquí, y me quedaría algo parecido, solo que sería HFE por I de base 1. No me conviene hacer eso, ¿por qué motivo? Porque yo al final requiero que las corrientes se simplifiquen. Es decir, que si yo pongo aquí IB1 multiplicado por una expresión, no me va a servir porque aquí arriba tengo IB2 y me tocará hallar una relación entre IB1 e IB2. Entonces podemos trabajar con esta corriente de acá. Al igual que hace un momento tenemos ABX en este punto y tenemos para la derecha ciertas resistencias. Tenemos aquí a una R de Miller, tenemos aquí al HIE y tenemos acá a R1. Si yo quiero calcular este BX, yo lo que puedo hacer es multiplicar esta resistencia por la corriente de aquí, o esta por la corriente de acá, o la de aquí por la corriente de acá. Casualmente la corriente de aquí de la derecha es IB2, es decir, es este ramal de aquí. Es este ramal de aquí. Entonces, este BX lo saco únicamente multiplicando esos valores. Y obtengo IB2 que multiplica a HIE2. Y ya tengo esa ganancia. Se simplifican las I de base 2. Continuamos ahora con BX sobre B1. Ahora, para BX sobre B1, pues nos toca hacer algo parecido. Pues ya tenemos aquí, de este lado derecho, hacemos lo mismo que acá, el equivalente de todo lo que se encuentra a la derecha. Entonces aquí va a ser lo mismo. Va a ser el negativo de de I de base 1 multiplicado por HFE y esto multiplicado por HIE2 en paralelo con R de Miller de entrada, en paralelo con R1. Y ahí tenemos nuestra expresión para B. Ahora, para B1 pues tenemos algo bastante parecido a lo que ya hallamos. Tenemos aquí a B1, tenemos aquí dos resistencias y tenemos una sola resistencia. Aquí tenemos a una I de base 1 y esto de aquí tenemos ahora una I de emisor, ¿verdad? Entonces, si yo quiero trabajar todo en función de I de base, lo que me toca hacer, es proyectar esta resistencia I de emisor en la base. Es decir, que yo voy a tener en un solo ramal aquí a mi HIE y para abajo voy a tener mi resistencia de emisor proyectada. ¿Cómo la proyecto? Pues en el caso que yo paso del emisor a la base, recordando qué relación tienen, recordemos que el emisor es beta más 1 veces la corriente de base. ¿Sí? Es decir que si yo quiero al emisor llevarlo a base, lo tengo que multiplicar por beta más 1 veces. Es decir, que aquí voy a tener beta más 1 veces R7. ¿Sí? Y ahí sí ya puedo hacer sacar el voltaje. En este caso sería IB1 que multiplica a HIE1 que está en serie con beta más 1 multiplicado por
R7. ¿Sí? Y ese sería nuestro valor para dicha ganancia de voltaje. Esta ganancia es la ganancia de voltaje máxima. ¿Sí? Bueno, entonces ahí ya tenemos el análisis en banda media. Nos toca ahora calcular en baja frecuencia y alta frecuencia. Entonces nos vamos para allá. Entonces, yo voy a empezar por baja frecuencia. Para baja frecuencia, pues, realizamos nuevamente nuestro equivalente en AC. Un poco, no tomamos todo. Vamos a ver. Llevamos este gráfico para abajo. Y ya. Entonces, ¿qué ocurre ahora en el análisis en bajas frecuencias? Ya voy a eliminar eso aquí. Estas corrientes de acá. Ya no está el R8. Lo que ocurre aquí es que los capacitores ahora se abren. Es decir, este capacitor ahora va a estar abierto. Este capacitor ahora va a estar abierto. Y este capacitor ahora va a estar abierto. ¿Sí? Entonces tenemos que calcular en qué momento se cierran dichos capacitores. Ese va a ser nuestro objetivo ahora. Aquí vamos a tener en la figura, si no me equivoco, están numerados como C1, C3 y C4, pero yo los voy a numerar en orden, C1, C2 y C3. ¿Sí? Entonces, sabemos siempre que la frecuencia de corte para un capacitor está dado por 1 sobre 2pi, el R equivalente que V multiplicado por la capacitancia de dicho capacitor. Entonces tenemos que calcular las 3 R equivalentes que tendremos aquí. Para este caso, lo recomendable para estas capacitancias siempre es verlas de esta forma. Entonces tenemos aquí un capacitor y tenemos algo para la izquierda, que va a tierra, y algo hacia la derecha que también se va a tierra. Si lo vemos como un circuito, estos aquí a final de cuentas están unidos. Es decir, que tiene esta conexión en serie. Por lo tanto, siempre vamos a hacer la suma o la serie de lo que se encuentra a la izquierda con lo que se encuentre a la derecha. En este caso, para, eh, para C1, vamos a hallar el R equivalente 1. El R equivalente 1 va a ser igual a la resistencia que se encuentra a la derecha, bueno, en este caso a la izquierda, que es 0, nada, porque recordemos que para ver resistencias equivalentes hacemos todas las fuentes 0, apagamos las fuentes, en este caso se va a tierra, nos queda nada a la izquierda, y a la derecha nos queda todo esto. Y todo esto de aquí, pues es el paralelo de R5 con R6. Todo esto se encuentra en paralelo con todo lo que es el transistor. Y esto de aquí ya vimos cómo es el serie de esto. Entonces hacemos, estas dos se encuentran en paralelo con el serie de HIE1 más beta más 1 que multiplica a R7. Vamos con el R equivalente 2. Acá ya no llegamos porque como están apagadas las fuentes, eso aquí se abre. Entonces vamos a R equivalente 2. En el R equivalente 2 tenemos lo que tenemos a la izquierda, que es R1, más lo que tenemos a la derecha, que es el R de Miller de entrada, en paralelo con el HIE 2. ¿Sí? Y pare de contar. Y nos vamos con el último, el R equivalente 3, que nos va a dar lo que está a la izquierda, R9 en paralelo con R de Miller de salida, y esto más el RL, que es lo que está a la derecha. Con eso de ahí, reemplazamos en las expresiones
vamos a tener que frecuencia de corte en baja de C1 va a ser 1 sobre 2pi R equivalente 1 por C1. F de corte en 2 igual a 1 sobre 2pi R equivalente 2 por C2. Y F de baja de 3 es 1 sobre 2pi R equivalente 3 por C3. Y esto nos va a quedar expresiones, no lo vamos a evaluar porque nos pide de manera simbólica. Generalmente se van cerrando en este orden, de izquierda a derecha, se suelen ir cerrando. Y también cuando tenemos una capacitancia aquí, que es para aumentar la ganancia de voltaje total, este de aquí suele ser el último capacitor en cerrarse. Pero en este caso no existe dicha configuración. Ahora, si nos preguntaran cuál es la frecuencia de corte en baja de todo el sistema, siempre se escoge el máximo valor de las tres frecuencias. Es decir, que en este caso el valor más alto va a ser nuestra frecuencia de corte en baja. ¿Sí? Y bueno, pues aquí tenemos ya el análisis en baja frecuencia. Ahora nos vamos a alta frecuencia. ¿Qué ocurre en altas frecuencias? En altas frecuencias aparecen lo que llamamos capacitancias parásitas. Estas capacitancias parásitas, ¿a qué se deben? Recordemos que un capacitor no es otra cosa eh, que simplemente tener dos placas, dos materiales, un medio y que se energicen. Entonces, al tener en una PCB o el mismo componente, genera este capacitor. Se van a generar capacitancias en las diferentes áreas, en los diferentes lugares, en un transistor se van a generar tanto entre la base con el colector, la base con el emisor con el colector. Asimismo, si tuviéramos un MOSFET o un JFET, tendríamos entre gate surtidor, surtidor y drain, y gate y drain. ¿Sí? En este caso, bueno, pues aquí no me especifican ningún valor de esas capacitancias, se las deben dar en el ejercicio, pero aquí no están porque solo va a ser de manera simbólica. Adicional a eso, tenemos capacitancias debido al cableado que se denominan CWI y CW-out, que son capacitancias C-wire in y C-wire out. Entonces, en alta frecuencia los capacitores ya se cerraron porque ya pasamos de baja y de media a alta. Entonces aquí vamos a tener lo siguiente. Nuestros capacitores se van a ver algo así. Nuestras capacitancias se van a ver una capacitancia aquí, que va a ser la capacitancia en este caso, de base con el colector, vamos a llamar 1. Acá vamos a tener otra capacitancia que va a ser la capacitancia entre base y emisor 1. Y acá vamos a tener otra que se va a denominar capacitancia entre emisor, entre emisor y colector, CS. Y acá en el otro transistor también vamos a tener lo mismo. Entonces vamos a tener CBC1, CBC2, vamos a tener aquí esto, que va a ser CBE2, y acá pues vamos a tener a CS3. Adicional, estas dos capacitancias que mencioné del cableado se ponen a la entrada y a la salida. Es decir, aquí tenemos a la entrada un CWI, CWI in, y vamos a tener aquí un CWI out, CWO. Como observamos, esto de aquí nos genera una retroalimentación nuevamente, una retroalimentación para estos circuitos, por lo cual hay que nuevamente hacer un Miller para cada una de estas capacitancias. ¿Sí? Entonces, vamos viendo cómo se generaría eso. Afortunadamente para el transistor 2, esto de aquí, como el emisor está a tierra, esto no hay retroalimentación porque esto simplemente queda aquí en paralelo.
pero sí existe una retroalimentación entre base y colector. Pero para el transistor 1 no corremos con la misma suerte. Efectivamente tenemos a todos retroalimentados. ¿Sí? Entonces, asimismo, como hicimos el Miller este, para una resistencia, nosotros podemos hacerlo con una capacitancia. Para la capacitancia, vamos a tener que la capacitancia de Miller de entrada es igual a C de feedback multiplicado por 1 menos la ganancia de voltaje de Miller. Y C Miller output va a ser la capacitancia de feedback por 1 menos 1 sobre la ganancia de Miller. ¿Sí? Este término de la ganancia lo único que hace es, ahora pasa a multiplicar y ya no dividir. ¿Sí? Entonces voy a tener varias capacitantes. De aquí, este de aquí se convierte en dos capacitancias, una a la izquierda, y vamos a tener una aquí, y vamos a tener otra acá. Asimismo, este de aquí, este CB1 se convierte en una capacitancia aquí y una capacitancia acá. Este de aquí, asimismo, se convierte en una capacitancia aquí y una capacitancia acá. Y lo mismo ocurre en el transistor de acá. Si hago todo el dibujo, pues se va a hacer todo un enrollo, pero podemos observar que al final de cuentas, estas capacitancias quedan en paralelo. Entonces voy a dibujar una sola vez las capacitancias totales y voy a escribir las expresiones para cada uno, que va a ser lo que necesitaremos. Entonces, a ver, se borra esto aquí no nos sirve. Entonces vamos a tener una capacitancia aquí, en este lado, que la vamos a llamar CI. Vamos a tener una capacitancia en este punto, que la vamos a llamar CO, digo CX, porque está X. Y acá vamos a tener una última que se va a llamar CO. ¿Sí? Donde, ahora vamos a ver, este CI, ¿a qué va a ser igual? Va a ser el paralelo de todos estos capacitores. Recordemos que la reducción en paralelo de los capacitores es como si estuviéramos en serie de resistencia, simplemente los sumamos. Entonces tenemos el primero, C-wire input, el cableado de entrada, más la capacitancia de Miller de entrada de base colector 1, más la capacitancia de Miller de entrada de CBE 1, de base emisor 1. Y pare de contar, son las únicas capacitancias que tenemos aquí en CI. Ah, me estaba olvidando de la capacitancia al lado de R7. Vamos a denominarla aquí a CY. ¿Sí? Entonces ahora vamos con CY. CY va a ser igual a ¿qué? Va a ser únicamente el paralelo, la suma de dos capacitancias. Ahora, si yo bien tengo, por ejemplo, esta capacitancia, yo mencionaba que debe haber una entrada y una salida para la ganancia de Miller. Entonces, dependiendo de cómo nosotros determinemos eso, vamos a decir quién es la entrada y quién es la salida. Si yo digo que esta de aquí es la entrada y esta de aquí es la salida, entonces voy a tener VO sobre VI. Perdón, digamos V2 sobre V y V1, vamos a tener V2 sobre V1. Pero si yo lo hago al revés y digo, esta es la salida y esta es mi entrada, la ganancia en cambio va a ser V1 sobre V2. Realmente no afecta porque al tener estas expresiones, independientemente de cómo cojamos esta ganancia, vamos a obtener el mismo resultado. ¿Sí? Así que esto es independiente. Pero yo siempre prefiero trabajar, por decirlo así, de izquierda a derecha. De izquierda a derecha, de abajo hacia arriba.
Entonces, aquí tenemos a C de Miller de salida debido a base emisor, más capacitancia de Miller de entrada debido a emisor colector. Y ya tenemos estos dos. Ahora nos vamos con CX. CX va a ser igual a ¿quién? CX va a ser igual a CBC1, o es decir, a CBC, a C de Miller de salida, debido a la base a la base colector, más eh, capacitancia de Miller de salida, ocasionada por emisor colector. Estoy olvidando poner que todos estos son uno, ¿ah? Más, en este caso ya están estas dos, más la capacitancia de entrada de Miller debido por base colector 2, más, en este caso, capacitancia base emisor 2. Como esto no tiene Miller, esto simplemente lo sumo directamente, ¿sí? Y nos queda el último que va a ser CO, que no es otra cosa que C de Miller de salida de base colector 2 más C emisor colector 3 más C de cableado de salida. Y esas son nuestras respectivas capacitancias totales. Ahora debemos hallar las expresiones para cada una de estas ganancias de Miller. Entonces vamos a ver. Tenemos la ganancia de Miller debido a quién. Perdón, debido a base colector 1. Esto de aquí va a ser Bx sobre B1. Porque tengo Bx en este lado y B1 en este punto. Ganancia de voltaje de Miller debido a base emisor 1 es igual a quién. Si yo dije que esta es la entrada de B1 y yo necesito la salida, entonces necesito denominar aquí un voltaje. Yo voy a llamar este voltaje aquí, con negro. Lo ponemos aquí con negro. Lo vamos a poner B de emisor. Vamos a poner B de emisor. Entonces va a ser B1 sobre voltaje de emisor. Recordemos que es la entrada y la salida. La ganancia de voltaje de Miller para, en este caso, emisor colector 1 va a ser igual a Bx sobre B. Versus salida. Aquí me equivoqué, la salida, perdón. Es BE sobre B1. Ahora sí, B sobre B1. Y finalmente tenemos la del emisor colector, que es Bx sobre B, diciendo que esta es la salida y que esta es la entrada. Luego nos vamos acá, a este punto, a esto de acá, y aquí tenemos únicamente a una ganancia de Miller, que es la ganancia de Miller debido por el capacitor CB, debido a CB BC2. Entonces aquí tenemos BC2. Sin embargo, esta capacitancia, esta ganancia no es otra cosa que BO sobre BX. Las ganancias que nosotros vamos a calcular para esto siempre van a ser las ganancias en banda media. ¿Por qué utilizamos las ganancias en banda media? Esto es debido a que con la ganancia máxima se da en banda media y esto nos da el mayor efecto parásito de las capacitancias. Entonces usamos la ganancia en banda media. Y si recordarán, BO sobre BX lo determinamos acá arriba para la resistencia de Miller. ¿Sí? Que si se dan cuenta, al final es como que yo tuviera aquí nuevamente a un capacitor en paralelo con este. Entonces en sí sigue siendo la misma ganancia. Entonces aquí vamos a decir que es igual a la ganancia de Miller del anterior. Y lo voy a dejar escrito como AB
Miller de entrada de la resistencia. ¿Sí? Entonces vamos hallando dichas expresiones. Porque aquí todo me dice que lo deje en términos generales, en términos simbólicos. No me dice que los calcule. Si tuviéramos que calcularlos, nos demoraríamos un poco más. Entonces vamos viendo. Aquí va a decir, para simplificar esto, vamos a decir ganancia de 1000, ganancia 1, ganancia 2 y ganancia 3, para no escribir mucho. Entonces la ganancia 1 es igual a Bx sobre B1. Entonces vamos viendo. Aquí es igual Bx. Bueno, pues Bx, como es este circuito de aquí, eh, únicamente sería menos HFE multiplicado menos I de base 1 multiplicado por HFE. Y esto que multiplica esta corriente a todo el equivalente de las resistencias que se ven en este tramo de aquí, que es únicamente el paralelo de todas. Multiplica R1 en paralelo con R de Miller de entrada, en paralelo con HIE2. Esto dividido para B1. B1 pues es el voltaje visto desde aquí hasta acá abajo. Entonces sería I de base que multiplica a HIE1, es decir, bueno, HIE1 más el voltaje en esta resistencia. Esta resistencia es la I de emisor y sabemos que la I de emisor es igual a ¿qué cosa? A 1 más HFE. Si hacemos aquí este nodo, vamos a obtener esto. Tenemos I de base y tenemos HFE I de base. Entonces, sumando me queda 1 más HFE como corriente. Y esto multiplicado por R7. Y esa es nuestra ganancia de voltaje 1. Ganancia de voltaje 2. Ganancia de voltaje 2 es BE, donde lo dejamos expresado, aquí en este punto, dividido para B1. Entonces, como aquí yo tengo B y aquí tengo B1, pues lo más recomendable nuevamente es dejar todo en términos de, ¿cómo se llama esto? Todo dejarlo en términos de la corriente de base. Ahora, B1, pues no va a cambiar, la verdad. B1 va a seguir siendo lo mismo. Pero B es el voltaje visto desde este punto para abajo. Así que únicamente sería 1 más HFE que multiplica a R7. Y todo esto dividido para el B1, que ya sabemos aquí es igual. Aquí me voy a poner I de base. I de base, HIE1 más 1 más HFE por R7. ¿Sí? Y ya tenemos nuestra ganancia de voltaje 2. Nos vamos finalmente con nuestra ganancia de voltaje 3. La ganancia de voltaje 3 es igual a Bx sobre Be. Entonces, bueno, pues Bx lo podemos dejar en términos de IB, de IB1, porque ya tenemos a B en términos de IB1. Entonces calculamos Bx, que es lo mismo que ya calculamos anteriormente. ¿Sí? Entonces podemos hacer, simplemente copiar, Bx, que en este caso es menos IB1, que multiplica a HFE, R1 en paralelo con R de Miller de entrada, paralelo con HIE2. Esto dividido para B, que dijimos que era I de base multiplicado por 1 más HFE por R7. ¿Sí? Simplificamos las corrientes en todas estas expresiones, ya que son las mismas, y tenemos nuestras respectivas ganancias. Y con esas respectivas ganancias, pues calculamos las capacitancias de Miller de entrada y de salida de todas estas expresiones. ¿Sí?
Entonces vamos a calcular, ahora sí, las frecuencias de corte, ya con estos valores. Para las frecuencias de corte, en baja y en alta sigue siendo la misma fórmula, 1/2pi, R equivalente multiplicado por la capacitancia. Entonces vamos a calcular todas las capacitancias, las resistencias equivalentes para hacer el trabajo más sencillo. Entonces vamos a ver resistencia equivalente de entrada. Entonces es la resistencia que ve este capacitor CI. Para medir la resistencia equivalente apagamos la fuente. Entonces vemos que se cierra, se va a tierra B1, viene el capacitor y esta tierra y tenemos para acá una impedancia completa. Pero como esta está tierra, pues aquí lo que tenemos entre estos dos es tierra y tierra, por lo tanto la resistencia equivalente o neta que ve esta resistencia no va a ser otra cosa que aproximadamente cero. ¿Eso en qué va a repercutir en la fórmula de la frecuencia? Vamos a tener 1/2pi, 1/2pi RC. Si está R0, la frecuencia va a tender al infinito. En la vida real o en la práctica, pues la resistencia que se va a considerar es la resistencia interna del cableado. ¿Sí? Entonces la resistencia equivalente a I va a ser igual a 0. Bueno, un problema menos. Nos vamos por la resistencia equivalente vista por Y. Bueno, entonces la resistencia equivalente vista por Y, que va a ser igual. Entonces la resistencia que vemos de aquí va a ser la siguiente. Nuevamente, si nosotros tenemos aquí tierra, vamos a tener que aquí hay tierra, por lo tanto solo nos va a quedar algo de esta forma. Esto, HIE, HIE1, que baja, viene para acá, viene R7, y de aquí viene la capacitancia que estamos tratando de ver. Esta fuente de voltaje se abre, digo, de corriente se abre. Entonces lo que tenemos es el paralelo entre R7 y este HIE, pero no lo podemos hacer solo como paralelo. Recordemos que esto aquí estamos en base y este en emisor. Entonces hay que trasladar, esto hay que proyectarlo aquí abajo. Si yo tengo algo en base y lo quiero llevar a emisor, ¿qué es lo que ocurre? En emisor es mucho más grande que base. Cuando yo llevo algo de emisor acá se multiplicaba. Si yo quiero llevar algo de base a emisor, hago lo contrario, divido. Entonces el HIE lo divido para el mismo factor de ganancia, que es beta más 1. Entonces aquí vamos a tener, esto es el R7 en paralelo con HIE1 dividido para beta más 1. Y esa sería la resistencia equivalente vista por Y. Vamos con la resistencia equivalente vista por X. RQX. Entonces ahora estamos aquí en X. X pues simplemente ve el paralelo de, de todas estas expresiones de aquí. Es decir, ve esto, únicamente ve esta parte de aquí. Entonces lo que vamos a poner es R1 en paralelo con RM de entrada en paralelo con HIE2. Y ese va a ser el R equivalente visto por X. Y finalmente tenemos el R equivalente visto por el capacitor de salida, que nuevamente solo es este tramo de aquí, nada más. Por lo tanto va a ser R9 en paralelo con RM de salida en paralelo con RL. Y esa sería la respectiva ganancia, digo, la respectiva resistencia equivalente para calcular nuestras ganancias, nuestras frecuencias de corte. Como dice de forma simbólica, pues bueno, ya hemos completado, literal, un
cada uno de estos vamos a obtener diferentes frecuencias. Vamos a tener una frecuencia. Para todos se sigue aprendiendo la misma fórmula. F en alta es igual a 1 sobre 2pi R equivalente por la capacitancia. Entonces, la frecuencia en alta de entrada de I, del capacitor I, 1 sobre 2pi R equivalente I multiplicado por CI. FHY es igual a 1 sobre 2pi R equivalente E de Y por CY. Frecuencia en alta de X, 1 sobre 2pi R equivalente X multiplicado por CX. Y el último, F en alta de O, 1 sobre 2pi R equivalente O por CO. Ahora, si me preguntaran cuál es la frecuencia de corte en alta de todo el sistema, para la frecuencia de corte en baja escogíamos el máximo. Para la frecuencia de corte en baja, digo en alta, escogemos el mínimo. Aquí vamos a escoger el mínimo entre todas estas frecuencias. Y esa va a ser nuestra frecuencia de corte máximo. X y FHO. ¿Ya? Entonces con eso ya hemos concluido con el literal 2, que nos pedía calcular todas las frecuencias de corte en forma simbólica. Ahora sí, literal C, realizar la gráfica de O de magnitud de ganancia de voltaje indicando los puntos de manera simbólica. Bueno, esto ya es más sencillo. ¿Qué significa las respectivas ganancias, frecuencias de corte? Eso es un punto importante. Estas frecuencias, vamos a ver, gráfico en hercios, gráfico acá en magnitud de voltaje. Esta gráfica como tal, si nosotros tuviéramos algo ideal, va a ser una respuesta planar. Entonces vamos a tener diferentes frecuencias de corte. En baja, por ejemplo, en baja teníamos 3 frecuencias de corte, 1, 2 y 3. ¿Sí? Entonces vamos a tener aquí, vamos a denominar frecuencia de corte 1, frecuencia de corte 2. Yo aquí estoy asumiendo el orden, no sé cuál será el orden. Cuando tengan valores, pues les va a tocar evaluar. Entonces aquí lo que vamos a tener es, si tuviéramos una respuesta planar, una respuesta ideal, vamos a tener algo de esta forma. Así. ¿Ya? Vamos a tener puras líneas rectas. Desde aquí, desde la primera frecuencia de corte, vamos a tener que crece la gráfica hasta aquí, la última frecuencia de corte. Y en este punto, pues lo que ocurre es una respuesta plana, porque estamos en la ganancia máxima. Aquí llegamos a la ganancia de voltaje máxima, que es la que llamamos en banda media. Como tenemos 3 capacitores en total, 3 capacitores al principio, por si no lo recuerdan, teníamos 3 capacitores, C1, C3 y C4. Entonces, nosotros vamos a tener, para los que han visto sistemas de control, una gráfica de Bode. Cada capacitor aporta siempre con 20 decibelios por década. ¿Sí? Vamos a tener una pendiente de ese tipo. Eso sí lo trabajamos lo trabajamos con magnitud de Bode. En este caso solo me dice ganancia de voltaje. No puedo trazar como tal, decir que aquí hay tantos decibelios por década, pero si me tocara hacer eso, si yo la quisiera poner en decibelios, primero hago la conversión, 20 logaritmo de dicha ganancia. Y ahí ya puedo ubicar esto. Y entonces
Como tengo tres capacitores, siempre voy a tener inicialmente N-1 por 20 decibelios por década. Esto va a ser la recta inicial. Como tengo en total 3 capacitores, voy a tener 3 menos 1 por 20 decibelios. Es decir, que en la primera recta habrían 40 decibelios por década. Acá habrían 20 decibelios por década, porque aquí ya se cerró uno de los capacitores y aquí ya se cerró el otro. Entonces me quedan 0 decibelios por década. Como me quedan esos 0 decibelios, ya la respuesta no se mueve, se queda plana. Pero como solo estoy pidiendo ganancia de voltaje, vamos a tener algo por ese estilo. No, no puedo calcular, determinar los valores ni decir las décadas porque no estoy en gráfica de, no estoy en gráfica de Bode, solo de magnitud de ganancia. ¿Sí? Y asimismo, pues vamos a tener algo parecido con las frecuencias de corte de baja. Se escoge la más baja porque es la que nos va a realizar este corte con el estilo. Aquí si vemos, se escogía la más alta como frecuencia de corte mínima, frecuencia de corte en baja, porque es la más cercana a la banda media. En cambio acá vamos a tener, digamos, FHI, vamos a tener acá FHIE, estoy asumiendo el orden, no sé en qué orden se abrirán, FHX y FHO. ¿Sí? A final de cuentas va a terminar aquí. Entonces lo vamos a poner algo así para simular esto de aquí. Entonces, si tuviéramos una respuesta plana, si tuviéramos una respuesta ideal, esto llegaríamos hasta aquí, en la respuesta de corte, de corte. Esto sería una gráfica ideal. Recuerden esto, es una gráfica ideal. No se nota ahí el cambio de las décadas, pero sería algo así. Y llegaríamos hasta este punto. Sin embargo, sabemos que la respuesta real, la frecuencia de corte, la respuesta no es planar. Esta frecuencia de corte ubica, en caso de ser decibelios, ubica a 3 decibelios menos de la ganancia máxima. Pero como no estamos en decibelios, esto se transforma en raíz de 2 sobre 2. Es decir, aproximadamente el 70.7% de la ganancia máxima. Es decir, que aquí realmente vamos a tener algo de esta forma. Tampoco llegamos a la ganancia máxima como tal. Llegamos a algo así. Recordando que la respuesta planar es algo de esta forma. Y ya. Aquí debe haber salido un poco más recto. Entonces, esta es la ganancia real. Y en este punto, que debe ser aproximadamente el mismo de acá, vamos a tener el valor máximo dividido para raíz de 2. Y esa sería nuestra gráfica de magnitud. Ah, no, sí, está en gráfica de Bode. No había leído bien. Entonces, sí era Bode. Entonces, como dice en Bode, hacemos en decibelios, aplicamos 20 logaritmos de esta ganancia. Aquí sí me quedaría 20 logaritmos de esto. Y bueno, pues ahí sí ya tenemos lo que estaba mencionando de las diferentes, de cuántas décadas vamos a tener en cada una. Y aquí pues lo que vamos a tener es que en esta distancia, como mencionaba, esta distancia entre este punto máximo y esto de aquí es de 3 decibelios, porque es lo que yo voy a alcanzar, lo que yo voy a reducir a mi frecuencia de corte. Bueno, listo chicos, eso sería todo el ejercicio. En un ejercicio más práctico, puede que ya les den valores, pero no les van a tomar tantas capacitancias como este ejercicio. Entonces, eso sería todo. Muchas gracias.